chimpancés son nuestros parientes más cercanos del reino animal. Pero, ¿cuándo se separaron los caminos de sus ancestros y los nuestros? ¿Y dónde se originó el linaje del ser humano? Hasta ahora se ha considerado que África, hogar actual de los chimpancés, era la cuna de la humanidad. Pero ese enfoque está empezando a cuestionarse. No sería sorprendente encontrar en Europa animales que pudieran ser antepasados nuestros. La investigadora alemana Madeleine Bohme descubrió una desconcertante mandíbula en Grecia. En Creta, los científicos han encontrado las pisadas fosilizadas de un misterioso bípedo. Presumiblemente, estas pisadas son de una pequeña familia de homínidos. Y en Alemania aparece un gran simio extinguido. Creemos que se trata de una transición, un eslabón perdido. ¿Fue Europa y no África la verdadera cuna de la humanidad? Una nueva versión de la evolución humana. Atenas, capital de Grecia y ancestral cuna de la democracia. La paleontóloga Madeleine Bohme ha estado investigando la historia natural de esta región durante años. Y lo que ha descubierto podría cambiar radicalmente nuestras ideas sobre la evolución de la humanidad. Hoy en día, el clima en Grecia es mediterráneo, cálido y seco en los veranos y frío y húmedo en los inviernos. Pero hace 7 millones de años las cosas eran muy diferentes. El paisaje que hoy ocupa Atenas era una pradera, una sabana. Y la fauna que por allí vagaba también era muy distinta. Grecia albergaba varias especies de elefantes. También había rinocerontes, jirafas y avestruces, animales que hoy solemos ver en África. La temperatura era 4 o 5 grados más alta que ahora y había más humedad. Un mundo perdido. En aquella época, hace 7 millones de años, en el sudeste de Europa vivía una misteriosa criatura, de la que solo quedan algunos indicios. Pero podría ser nuestro antecesor más antiguo. La búsqueda de pistas comenzó en Atenas en 1944. La ciudad llevaba 3 años ocupada por el ejército de la Alemania nazi. La situación era tensa y la resistencia de los partisanos griegos se hacía más feroz cada día. Entre los alemanes se encontraba el geólogo Bruno von Freyberg. Su misión consistía en supervisar los trabajos de construcción de los nuevos búnkeres y nidos de ametralladoras. Sus trabajadores descubrieron algo inusual entre los escombros de una granja a las afueras de Atenas. He encontrado esto, señor. Firmemente incrustado a una roca había un trozo de hueso muy antiguo. ¿Dónde lo ha encontrado? Aquí mismo. Era uno de los muchos fósiles que han salido ahora a la luz, y algunos sorprendentemente bien conservados. El paleontólogo Bruno von Freyberg supo de inmediato que aquel era un hallazgo extraordinario y ordenó a los trabajadores que recuperaran tantos huesos como fuera posible para conservarlos. En 1949, von Freyberg describió todos aquellos fósiles en un trabajo científico e incluyó entre los hallazgos una mandíbula de simio. Aquel trabajo en alemán solo tenía 5 páginas, y aunque también se publicó en Grecia, no se le prestó mucha atención. Se pensó que se trataba de la mandíbula de un mono corriente. Hubo que esperar décadas, hasta 1972, para que se aceptara que von Freyberg había encontrado los restos de un gran simio ya extinguido. La diferencia es crucial para los investigadores porque los grandes simios son nuestros parientes más cercanos del reino animal. En la línea evolutiva que compartimos, hace 14 millones de años se formó la rama de los orangutanes.
Hoy en día, estos simios viven en el sudeste asiático. Más tarde, hace unos 10 millones de años, se separó la especie de los gorilas. Estos solo se encuentran en libertad en África. Y hace poco más de 7 millones de años, finalmente, los chimpancés iniciaron su propia senda evolutiva. Ellos son nuestros parientes más cercanos del mundo animal. La división entre humanos y chimpancés marca el comienzo del desarrollo de nuestra propia evolución. Pero en esta línea temporal, ¿dónde podemos situar la mandíbula del Grecopithecus? Von Freyberg no determinó su antigüedad y la mandíbula había desaparecido. Pero en 2009, en una excavación realizada en Bulgaria, los investigadores hallaron un molar que también procedía de un gran simio extinto. Un hallazgo sensacional que los científicos han podido datar. Su antigüedad supera los 7 millones de años, por tanto proviene precisamente de esa fase crucial en la que el hombre y el chimpancé tomaron caminos diferentes cuando empezó nuestra propia evolución. En ese momento recordé a Bruno von Freyberg y pensé que podría haber relación, en cuanto a la antigüedad y también la procedencia, entre el diente de Bulgaria y la mandíbula hallada en Grecia. De hecho, eso fue lo que me hizo interesarme por el tema de la evolución humana. ¿Podrían estar nuestras raíces en Europa? Si las sospechas de Madeleine Bome se confirmaran, esto sería un terremoto científico. Porque hoy en día los chimpancés viven en África y no solo se parecen a nosotros, sino que en gran medida se comportan igual. Y desde el siglo XIX los investigadores pensaban que el origen de la humanidad se hallaba en África. Este supuesto se ha mantenido hasta la actualidad y rara vez ha sido puesto en duda. Pero hay algo más que nos ha llevado a creer, al menos hasta ahora, que África es la cuna de la humanidad. Y es que desde hace 100 años se han encontrado allí un gran número de fósiles de los ancestros del hombre. Los expertos en su mayoría están totalmente seguros de que la humanidad solo puede haberse originado en África. Así que la idea de que nuestras raíces retroceden aún más y además fuera de África iba en contra del consenso general. Hasta ahora. En Estados Unidos, en la Universidad de Missouri, la experta en anatomía Carol Ward trabaja en la reconstrucción de la historia evolutiva de algunos de estos hallazgos africanos. De entre ellos, probablemente el más conocido es Lucy, un prehomínido de la especie Australopithecus afarensis del que se conserva el 40% de su esqueleto. Lucy, al estar tan completa, es de alguna manera el símbolo de la evolución humana. Y cuando fue encontrada en los años 70, no solo era el esqueleto más completo, sino que era nuestro primer ancestro conocido en la evolución de la humanidad. Lucy fue descubierta en 1974 en la región etíope de Afar por el paleoantropólogo Donald Johanson. En aquel preciso momento se escuchaba en el campamento la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, y de ahí su nombre, que también se sustenta en el hecho de que muy probablemente los restos pertenecen a una hembra. Lucy vivió hace 3 millones de años, así que se encuentra a mitad de camino desde que nos separamos de la estirpe de los chimpancés, a partir de un ancestro que no era un chimpancé, pero tampoco un humano, hace entre 6 y 8 millones de años. Utilizando métodos forenses, ha sido posible reconstruir a Lucy por completo y proporcionarle un rostro. Lucy medía aproximadamente 1 metro de altura y pesaba 29 kilos. A diferencia de los grandes simios, ella caminaba sobre 2 patas. Y
está claro que vivió mucho después de la separación de las líneas evolutivas de chimpancés y humanos que ocurrió hace unos 7 millones de años. Sin embargo, es difícil ubicar a Lucy con precisión dentro de la evolución humana, porque en esa época nuestro desarrollo como especie ya estaba bastante avanzado. África es como un enorme laboratorio experimental de la evolución humana. Muchos prehomínidos coexistieron. Ella puede no ser un antepasado nuestro. Pertenecía a una de las distintas especies de Australopithecus y no sabemos exactamente de cuál de ellas procedemos, si es que venimos de alguna. Pero en muchos aspectos todas son similares y nuestros ancestros se parecerían a ella. Compartirían las características que la mayoría de esas especies tenían en común. Está claro que para entender el origen de la humanidad hay que mirar más atrás y llegar lo más cerca posible al momento en el que los humanos y los chimpancés se separaron. Es por esta razón por la que ahora otro fósil hallado en África, más antiguo que Lucy, está siendo objeto de atención. Toumai. De nombre científico Sahelanthropus chadensis, Toumai fue descubierto en 2001 en el Chad. Su localización, el Sáhara, se halla lejos de los parajes del África Oriental donde se encontraba Lucy. En el transcurso de millones de años, el fósil se ha deteriorado gravemente. Para determinar si el fósil proviene o no de un gran simio extinguido o de un antepasado temprano del hombre, ha sido necesario restaurarlo mediante un complejo proceso informático. Queda claro que Toumai posee características mixtas. Su grueso arco superciliar recuerda a los machos de gorila o de chimpancé, pero por debajo la cara es más plana. Sin embargo, para muchos investigadores, el detalle anatómico más importante reside bajo el cráneo. Sabemos que una de las características que nos separan de nuestros antepasados es la de erguirnos sobre dos patas. Tenemos un agujero en el punto en el que la columna vertebral sale del cráneo. En los humanos sale de la parte inferior del cráneo, como se aprecia en el Sahelanthropus. Este agujero, llamado foramen magnum, que significa orificio mayor, está en la base del cráneo. Cuando lo pongo en posición vertical, queda claro que la columna vertebral estaría debajo de la cabeza. En cambio, en los chimpancés y otros animales, el foramen magnum se halla aquí detrás, porque son cuadrúpedos. Pero Toumai no se puede datar con precisión. Sus descubridores estiman que su antigüedad es de entre 6 y 7 millones de años. ¿Estuvo, pues, el Sahelanthropus en los albores de nuestra evolución? ¿O podrían ser más antiguos que él los hallazgos de Europa? En este momento no es más que una suposición, ya que el molar de Bulgaria es un indicio minúsculo y la mandíbula descubierta en Atenas en 1944 no ha sido datada. Madeleine Bome tendrá que reexaminarla utilizando los métodos más modernos. El problema es que la mandíbula ha desaparecido. Ha estado 2 años buscándola, pero sin éxito. Finalmente, alguien le sugirió que hablase con uno de los antiguos colegas de Bruno von Freyberg. Y este es el resultado. Cuando nuestras colecciones fueron parcialmente desmanteladas a fin de ganar espacio para los laboratorios en el instituto, el profesor von Freyberg me dijo: Dr. Schuffler, esta es la pieza más valiosa de nuestra colección. Trátela con mucho cuidado. De modo que la secretaria y yo la depositamos en una caja fuerte del instituto. Y allí permaneció durante décadas. Cuando me dijeron, ¿te refieres a la mandíbula del simio? Sí, está aquí, en la caja fuerte. Fue un momento increíble. Sí, la tenemos aquí guardada. Voy a comprobarlo. Entonces abrieron la caja fuerte y sacaron una fiambrera con una etiqueta en la que había escrito con rotulador rojo, entre signos de exclamación, importante, Grecopithecus freybergi.
La verdad es que me lo entregaran conservado dentro de una vulgar fiambrera, aunque supongo que era una buena forma de almacenarlo, fue un poco chocante. En 2014, el fósil fue llevado a la Universidad de Tubinga. Y por fin, la mandíbula del Grecopithecus pudo ser examinada. Es una pieza muy frágil que sufrió graves daños durante la guerra. Pero los investigadores ya no necesitan confiar solo en las características anatómicas externas. Ahora pueden estudiar el interior del fósil sin destruirlo. Las imágenes de una tomografía de alta resolución revelan todos los detalles de la mandíbula. Es muy interesante. Las raíces de las muelas son fundamentales. ¿Qué revelará su análisis? ¿Serán típicas de los grandes simios? Observa esta zona. Aquí tenemos una impresión en 3D de una muela del Grecopithecus que hemos visto en el ordenador. Como se puede ver, las raíces están unidas casi hasta abajo. Esto es algo muy típico de las raíces en las muelas humanas. Si observamos la muela de un chimpancé, la misma muela, un premolar de la mandíbula inferior, vemos una gran separación. Esta es la misma pieza, pero de un humano, y solo tiene una raíz. En el Grecopithecus, las raíces están en vías de fusionarse. De hecho, ya han empezado a hacerlo. Y también convergen y se juntan aquí. En este estado es como aparecen en los prehomínidos. Lo que a primera vista parece ser solo un detalle menor, para los investigadores significa que el Grecopithecus pertenece a la línea de evolución humana. Pero, ¿realmente es anterior a todos los prehomínidos descubiertos hasta ahora en África? El antiguo centro de documentación del partido nazi en Nuremberg, 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo un grotesco monumento al nacionalsocialismo. Pero fue aquí donde Madeleine Bohme logró finalmente datar el fósil redescubierto. En los sótanos del Salón de Congresos se encuentran almacenados el resto de los fósiles que Bruno von Freyberg recopiló en Atenas en 1944. Fueron entregados a la Sociedad de Historia Natural de Nuremberg, que los guarda aquí. Para Madeleine Bohme, este descubrimiento es como hallar un tesoro enterrado. Aquí tenemos algunas piezas catalogadas. De acuerdo. Von Freyberg hizo anotaciones de su puño y letra. Creo que se puede ver en esta pieza. Sí, aquí. Nadie era consciente de la importancia de esta colección. Yo sabía de su existencia, pero no tenía ni la más remota idea acerca del número de piezas que la componían ni de su calidad. Sin esta colección, nunca habríamos sido capaces de reconstruir aquel entorno ni de hacer alguna datación, así que es un verdadero tesoro. Encontrar la mandíbula está bien, pero por sí sola habría sido solo un hallazgo aislado. Sí. Los restos de un animal muy especial se han revelado claves para determinar el periodo histórico de las piezas. La edad siempre está en la piedra, en los sedimentos. Aquí el problema era que teníamos un cajón lleno de huesos, sin rastro de los sedimentos. Aunque por fortuna teníamos algunos huesos de jirafa. Hemos datado la antigüedad de este hueso. Tiene un agujero, y si miramos en su interior, vemos que está lleno hasta la mitad de sedimentos rojizos, y la otra mitad es una oquedad. Cuando este sedimento penetró en el hueso, era líquido y se asentó en el fondo, dejando un hueco por encima. Así que esta parte es la superior y esta la inferior. Con esta información podemos datar el hueso. Tras conocer la posición original del fósil en la roca, los investigadores pueden determinar la orientación de las partículas magnéticas que contiene. Cuando el sedimento se depositó en el hueso y se transformó en piedra, esas partículas se alinearon con el campo magnético de la Tierra.
En los últimos millones de años, el campo magnético de la Tierra se ha invertido una y otra vez, del polo norte al polo sur y viceversa. Pero dentro de la roca, la orientación de las partículas ha permanecido inmutable. Como sabemos cuándo han sucedido esos cambios de polaridad, se puede deducir la edad de la roca por su huella paleomagnética. Ahora queda claro que no solo el hueso de la jirafa, sino también la mandíbula tienen una antigüedad de 7.175.000 años. El descubrimiento de Madeleine Bohme causó sensación. Sus hallazgos se publicaron en 2017, causando un gran revuelo en todo el mundo. Para mí no sería en absoluto sorprendente ver animales en Europa que pudieran ser antepasados del Australopithecus o parientes próximos a este. Así que me parece realmente emocionante. Se trata de un solo fósil y eso suscita un debate, ya que solo es una mandíbula. No cuenta con elementos postcraneales y no conocemos nada sobre su locomoción. Aún no sabemos demasiado de este animal, pero es un indicio de que podría haber parientes de los homínidos o incluso antepasados. Y eso es muy emocionante, así que estoy encantada y espero que averigüen más. Tanto si nuestro más remoto ancestro proviene de Europa y no de África, como si no es así, el descubrimiento de Madeleine Bohme aún no ha aportado pruebas concluyentes. El molar y la mandíbula son indicios importantes, pero no conforman una prueba clara. Sin embargo, en Creta surge una pista importante. Madeleine Bohme se reúne con un equipo internacional de investigadores en la costa noroeste de la isla. Cerca de la isla de Trágilos, un paleontólogo polaco descubrió en 2002 unas misteriosas pisadas fosilizadas. Esas huellas encajan con un bípedo, una de las características que diferencian a nuestros ancestros de los grandes simios. Y tienen una antigüedad de 6 millones de años, anteriores a casi todos los fósiles encontrados en África. Aquí está el talón. Y este es el contorno completo de la huella. Esto es el apoyo delantero, el dedo gordo y los otros dedos. Esta es la huella completa. Tanto la forma del pie como la disposición de los dedos hacia adelante recuerdan a las pisadas humanas. Parece fuera de toda duda que pertenecen a un animal que solo se apoyaba sobre sus patas traseras, ya que no hay huellas de garras delanteras ni nada similar. Por lo que parece, estas huellas son de homínidos, es decir, de antiguos miembros de nuestro linaje, y son las más antiguas que se hayan encontrado en cualquier parte del mundo, por un considerable margen de unos 3 millones de años. Y me encantan porque suponen una crónica de su vida. Si encontramos el esqueleto de uno de los primeros homínidos, sería fantástico, pero solo sería el esqueleto de un homínido muerto. Lo que tenemos aquí es un fragmento de la película de una familia de homínidos vivos. No se trata solo de huesos incrustados en la piedra, sino que se ve la carne del pie. Vemos su movimiento. En 1978 se encontraron unos vestigios semejantes en Tanzania. El lugar exacto se llama La Etoli. Las huellas son de prehomínidos, probablemente parientes de Lucy. Pero su antigüedad es de solo 3.600.000 años, mucho menor que la de las huellas de los misteriosos bípedos de Creta. Estos vivieron en una era muy anterior, según ha demostrado la datación de la piedra que conserva sus huellas. Pero los investigadores pueden deducir incluso algo más de esta ubicación. Se ve la costa. Esto podría ser un pequeño delta fluvial. No estamos muy seguros, pero sí de que estamos muy cerca de la orilla. Y presumiblemente aquí llegó un grupo familiar de estos homínidos.
Su aspecto sería similar al de humanos peludos y de pequeño tamaño, como chimpancés caminando sobre las patas traseras. Los más altos podían medir alrededor de 1,40 m y los niños puede que la mitad. ¿Y qué hacían aquí? Bueno, parece que van de un lado a otro. Podrían estar buscando alimento en la orilla. Las huellas sugieren que caminan sin rumbo. No hay un patrón claro. No parece que estuvieran viajando en una dirección. Casi parece que estuvieran disfrutando de un bonito día de playa. Ahora los investigadores quieren datar con más precisión el estrato de roca que alberga las misteriosas pisadas. Los resultados de la datación son cruciales para determinar con exactitud cuándo surgió la capacidad bípeda, que solo se halla en los humanos y en sus antepasados. La bipedación es clave para distinguir a los antepasados de los chimpancés de los prehomínidos. Y la única forma de estar seguros al 100% es mediante las huellas. Por supuesto, también puede interpretarse si un hueso proviene de un bípedo, pero son las huellas las que proporcionan una prueba definitiva. Pero ¿cómo demostrar que las huellas de Creta pertenecen a predecesores del ser humano? Madeleine Bohme se desplaza hasta un parque de animales de Alemania. Aquí, junto con el entrenador Henrik Storch, quiere llevar a cabo una inusual investigación. El Parque Suavín, en Kaisersbach, es aparte de los zoos uno de los escasos lugares donde se pueden ver chimpancés. Hola. Los cordones de los zapatos te interesan, ¿verdad? Dentro hay unos pies distintos a los tuyos. Bueno, es hora de atarlos de nuevo. Si no, no podremos ir de paseo. ¿Quieres que haga algo? Ah, ¿quieres saber cómo vuelo? Esto es un reloj de muñeca, Jenny. Los humanos los llevamos porque estamos estresados todo el tiempo. ¿Sí? ¿Es un reloj? Es interesante, ¿verdad? Se usa para medir el tiempo, nuestro tiempo aquí, en la Tierra. ¿Te gusta? ¿Quién observa a quién? Aquí, Madeleine Bohme no trata con huesos antiguos, sino con una criatura viva con voluntad propia. ¿Quieres ir de paseo? Vaya, lo estás haciendo muy bien. ¿Dónde has aprendido a hacer esto? Ah, sí, muy bien. Más deprisa, vamos. Si quiere obtener huellas del chimpancé, tendrá que ser paciente. Y ese es el verdadero objetivo de esta visita. Unas pisadas nítidas de chimpancé son difíciles de conseguir hasta para los expertos. Se prepara una caja para sacar los moldes. ¿Pero estará dispuesta a participar Jenny? Primer intento. Eso es, sin miedo. Jenny se muestra recelosa. Así, Jenny. Lo estás haciendo muy bien. Está claro que la blanda superficie dista de parecerle atractiva. Obtener una pisada limpia se antoja más difícil de lo esperado. Pero solo una huella que muestre en detalle su anatomía servirá para compararla con las pisadas encontradas en Creta. Segundo intento. Jenny aún se muestra escéptica. Esta vez, Madeleine Bohme ayuda un poco. Y funciona. Así, muy bien. Eres una chica lista. Lo logramos. Bien, Jenny, estupendo. Muy bien, lo has hecho muy bien. Excelente. Genial, Jenny. Madeleine Bohme fotografía desde todos los ángulos las huellas. Posteriormente, sus fotos servirán de base para realizar una reconstrucción tridimensional en el ordenador. Estupendo, están muy bien. Las diferencias con las huellas de Creta están bastante claras. Vamos a compararlas. En esta huella de Creta, la base del dedo gordo del pie es enorme. Y esa característica no se encuentra en el chimpancé.
El dedo gordo del chimpancé muestra un gran ángulo respecto del pie. Aquí es de casi 90 grados. En las huellas de los homínidos los dedos están muy cerca, casi juntos. La impresión de los demás dedos aquí es muy pequeña y va disminuyendo, mientras que aquí es bastante marcada, así que hay diferencias muy significativas. El pie de un chimpancé puede agarrar casi como una mano, permitiéndole coger ramas fácilmente. En comparación, las huellas de creta son mucho más similares a las del hombre actual. La forma del pie indica que su propietario era bípedo. Sin embargo, en los chimpancés no solo la forma del pie, sino toda su anatomía está optimizada para caminar valiéndose de las 4 extremidades. Muy bien, Jenny. La rodilla también muestra un ángulo. La parte lumbar de la columna vertebral es bastante corta, y eso es porque es preferible que todo esté angulado. Incluso cuando se yergue, siempre se podrá ver el ángulo. Siempre el ángulo. Ahora, si la hago saltar, se puede ver muy bien. Y ahora se apoya solo en 2 patas. Genial. Jenny necesita un descanso. Y desde luego se ha ganado un premio. Toma, te lo has ganado. Está claro que las huellas de Trágilos son humanas. A la pregunta de si se trataba de grandes simios o de homínidos bípedos, la respuesta es que eran prehomínidos bípedos. La comparativa con las huellas del chimpancé no dejan margen de duda. Eres una chica muy lista. Ha valido la pena comparar las pisadas. Esto sugiere que la bipedación podría haberse originado en Europa. Pero, ¿qué pudo desencadenar la génesis de la evolución humana en Europa? Tal vez la clave esté en Bulgaria. El molar del Grecopithecus se descubrió allí en 2009. Fue hallado en el antiguo lecho de un río de las tierras bajas de Tracia. Sospecho que los primeros prehomínidos como el Grecopithecus tenían una gran relación con las redes fluviales. Los ríos les proporcionaban agua y acceso a una vegetación distinta de la que ofrece la sabana. ¿Podría haber más huesos de prehomínidos ocultos en el lugar de la excavación? Un hallazgo así sería increíble. Desde el aire, el cauce del antiguo río se ve con claridad. La ubicación se descubrió por azar cuando una empresa extraía arena para la construcción de una autopista. En el emplazamiento de la excavación, Madeleine Bome se encuentra con Nikolai Spasov, director del Museo de Historia Nacional de Sofía. A lo largo de los años, los investigadores búlgaros han descubierto aquí miles de fósiles de animales extinguidos. Madeleine Bome ya los ha ayudado varias veces en sus excavaciones. Y también en esta temporada se han recuperado huesos muy reveladores, como los de la pata de una especie de jirafa ya extinta. Hemos encontrado cosas muy interesantes. Para facilitar el trabajo posterior, los huesos se cubren de escayola. La recuperación se efectuará después en el laboratorio. Todos los años encontramos huesos nuevos. Ahora, por ejemplo, tengo aquí uno muy interesante. Es la mandíbula de un carnívoro relativamente pequeño. Podría ser un gato pequeño, pero ya lo veremos. Y esto es un trozo de... Ah, sí, es un gato. Está muy bien. Sí, es lo más probable. Es genial. Y esta es la tibia de un rinoceronte, la parte distal de la tibia. Aquí hubo un Ceratotherium, el llamado rinoceronte blanco. Ya. Ahora el rinoceronte blanco vive en África, por supuesto, con otras especies. Pero el origen de su género está aquí, en las antiguas sabanas de los Balcanes. Sí, ya. Y nuestro secreto es un nuevo hueso. Muy bien. Después del molar, el fémur de un homínido podría ser del Grecopithecus. ¿Puedo verlo? Sí, claro. En este momento lo estamos estudiando. Este hueso es muy prometedor Sí. para la comprensión de la forma de locomoción. Claro.
Ya. Puesto que el hueso original es tremendamente frágil, Spasov muestra una réplica a Madeleine. Estamos muy orgullosos del hallazgo. Sí, podéis estarlo. Vaya, qué sorpresa. Genial, Nikolai. Enhorabuena. Gracias. Si se confirmara que el hueso perteneció a un Grecopithecus y además mostrara signos de bipedalismo, sería una prueba importantísima. Y lo que es más, el resto de los fósiles revelan que no solo en Grecia, sino también en Bulgaria, el paisaje era como el de la actual África. En un museo próximo, los investigadores han reconstruido los esqueletos de varios animales pertenecientes a esa etapa, como el de un Deinotherium, un elefante ancestral con los colmillos curvados hacia el interior, el de una hiena y el de un tigre dientes de sable. Con ayuda de todos estos fósiles se puede reconstruir con gran precisión el mundo animal al que pertenecía el Grecopithecus. Los investigadores han devuelto este mundo a la vida en una recreación artística. Una sabana repleta de antecesores de los actuales elefantes, gacelas, rinocerontes y cebras que una vez habitaron vastas regiones del Mediterráneo oriental. Y junto a ellos, el Grecopithecus, con el aspecto que podría haber tenido. Fue Charles Darwin, fundador de la teoría de la evolución, el primero en sospechar que el origen de la humanidad estaría en la sabana. A esta idea se la conoce como la hipótesis de la sabana. Según ella, nuestros ancestros tuvieron que adaptarse a la desaparición de su hábitat original, los bosques, aprendiendo a erguirse sobre dos patas. De ese modo, tenían las manos libres para usar herramientas. Además, el bipedalismo proporcionaba una visión más amplia del terreno. Muchos de sus contemporáneos se mofaron de Darwin por esa interpretación, como muestra este dibujo. Si se presupone que África es la cuna de la humanidad, la hipótesis de la sabana es insostenible, ya que hace 7 millones de años allí apenas había sabanas, casi todo era selva. Sin embargo, con los hallazgos en Europa, la hipótesis está adquiriendo un renovado vigor. En África, la sabana apareció mucho después, hace solo 2 o 3 millones de años. Pero en Europa, la sabana es mucho más antigua, de hace unos 7 millones de años. Y ahora, esta arcaica sabana europea revela que alberga un temprano prehomínido. Esto no pone en duda la teoría de la evolución, sino que señala la aparición de los homínidos en una época muy anterior y en otro continente. Pero la fauna solo es parte del cuadro. ¿Apoya también la flora esta nueva hipótesis de la sabana? Madeleine Bohme ha descubierto en los sedimentos que rodean los fósiles griegos pequeñas partículas semejantes al cuarzo. Los llamados fitolitos, formados por las propias plantas y que difieren dependiendo del género de las plantas. Son altamente resilientes, manteniendo su composición durante millones de años. Gracias a estas diminutas partículas vegetales, Madeleine Bohme puede demostrar que en la zona, en aquel momento, predominaban las praderas. Mucho antes de que ocurriera algo similar en África, en la región mediterránea los bosques ya estaban en declive, como resultado del descenso de las temperaturas y el aumento de la aridez. Pero hay algo más que sugiere que los humanos tuvieron su origen en Europa. En la Universidad de Toronto, el paleoantropólogo David Began lleva 40 años investigando la génesis de los grandes simios y la de los humanos. Y su trabajo presenta algunas sorpresas. En la época en la que se formaron los linajes de los actuales grandes simios, sus antepasados vivían sobre todo en Europa. Desde mediados del siglo XIX han aflorado cientos de estos fósiles, y los hallazgos de Bulgaria y Grecia están en la misma línea. Sin embargo, en África, los ancestros de los grandes simios prácticamente no dejaron rastro alguno durante este periodo.
A pesar de que debido al cambio climático las condiciones en Europa eran cada vez más difíciles para ellos, consiguieron poblar gran parte de la región. ¿Cuál fue su estrategia? Simplemente la inteligencia. Eran inteligentes, poseían cerebros grandes, tenían un cerebro mayor que cualquier mono, mayor que cualquier gibón. En proporción, el tamaño de su cerebro respecto a su cuerpo era como el de un chimpancé. Y esto no ocurre salvo que exista una buena razón. A nivel metabólico, los cerebros son muy costosos. No tienes un cerebro grande, no puedes mantenerlo si no es para usarlo para algo. Hola, Andrew, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Poco antes del comienzo de nuestra evolución, los grandes simios experimentaban una edad dorada en Europa, pero hasta ahora los investigadores apenas han tenido en cuenta estos hallazgos. Existe la idea generalizada de que tanto los simios africanos como los homínidos evolucionaron en África, que siempre vivieron en África y no la abandonaron nunca, que algunas ramas pudieron aventurarse a entrar en Europa, pero fundamentalmente todo ocurrió en África. Pero no se pueden ignorar las evidencias que existen en la actualidad y no se pueden desechar esas pruebas pensando que en el futuro encontraremos otras más importantes que las contradigan o que demuestren la idea preconcebida de que todo ocurrió en África, aunque aún no las hayamos descubierto. Eso no es seguir el método científico. Los investigadores están adquiriendo una idea cada vez más precisa de cómo eran los grandes simios europeos, y los descubrimientos procedentes de nuevas excavaciones siguen aumentando. En las estribaciones de los Alpes, en el sur de Alemania, desde 2011, Madeleine Bome y su equipo trabajan en esta cantera de arcilla, extrayendo restos fósiles de animales que vivieron aquí hace 11.600.000 años. Aquí había un río en el que nadaban grandes tortugas y salamandras gigantes. En sus orillas había cerdos prehistóricos y antepasados de los elefantes. Se ha descubierto hasta un ancestro de los osos panda. Este es un gran hallazgo. Los investigadores encuentran nuevos huesos todos los días, como esta vértebra de antílope perfectamente conservada. Pero lo que convierte en única esta localización son los 37 fósiles de una nueva especie de gran simio encontrados. Este es uno de los hallazgos más significativos que se han encontrado nunca. La arcilla ha conservado incluso partes del esqueleto. Con esta cantidad de huesos del esqueleto podemos deducir muchas cosas sobre la estructura muscular y ósea de estos animales y sobre su forma de vida. Mucho más que con unos fragmentos de cráneo o unos dientes. Este largo cúbito, que es casi del tamaño del mío, nos dice que sus brazos eran mucho más largos que las piernas. Esta es una característica típica de los grandes simios. Los grandes simios trepan a los árboles y se columpian. Sin embargo, la tibia es bastante corta, más corta que el cúbito. En el ser humano ocurre lo contrario. Nuestra tibia es más larga que el cúbito. Pero la forma del extremo de esta tibia sugiere que el gran simio caminaba con las rodillas estiradas. El tobillo también posee la misma estructura que el de los humanos. Su ángulo ayudaría a caminar, no a subir a los árboles. Por tanto, contemplamos que podríamos estar ante una forma híbrida que podría ser precursora del bipedalismo humano y también podría preceder a los grandes simios actuales que viven en los árboles. Sería una verdadera transición, un eslabón perdido. Los investigadores bautizaron a este descubrimiento como Danubius guggenmossi, pero también se le conoce como Udo. La razón es que el día en que se descubrió el primer fósil, el popular músico alemán Udo Lindenberg cumplía 70 años y sus canciones sonaban constantemente en la radio ese día. Hay un paralelismo con la famosa Lucy africana cuyo nombre se debe a la canción de los Beatles.
Cuando excavas, tienes que conformarte con lo que aparece. Pero si tuviéramos un cráneo completo de Udo, sabríamos, por ejemplo, mucho más acerca del tamaño de su cerebro. Quizá podríamos decir más sobre su relación evolutiva con los chimpancés y también con los humanos. Si tuviéramos un pie completo, estaríamos más seguros de su bipedalismo y de la distancia que podría cubrir. Lo importante es que tengamos la clave cuando respondamos a estas preguntas en el futuro. Ya se ha encontrado un 15% del esqueleto de Udo y tenemos fósiles de muchas partes de su anatomía, lo que supone una gran ventaja a la hora de obtener una idea más precisa de este gran simio. Para obtener una representación de las proporciones del cuerpo, se colocan los fósiles hallados y se sustituyen las partes que faltan por réplicas. Las réplicas se pueden fabricar en una impresora 3D. Por ejemplo, copiando la tibia izquierda se puede reconstruir la derecha. Antes había que modelarlas a mano con masilla o con arcilla, pero ahora logramos una imagen exacta y simétrica al modelo. Esta técnica es de gran ayuda en la reconstrucción, ya que aunque se trate solo de una copia, nos acerca mucho más a nuestros ancestros. En ninguna parte de África se ha realizado un descubrimiento comparable. Udo, junto con el resto de los grandes simios extintos de Europa, nos indica que nuestra evolución comenzó en Europa. Hasta el peso y el tamaño de este gran simio se corresponden con posteriores especies de prehomínidos. Esta reconstrucción muestra a Udo erguido sobre dos patas y con las rodillas rectas. Todo apunta a que es un antepasado común de los hombres y los chimpancés. Y es europeo. Pero, ¿por qué no hay en África hallazgos comparables de este periodo? Madeleine Bome tiene una posible explicación. El microscopio electrónico permite una vista más cercana de los sedimentos que rodean la mandíbula inferior del Grecopithecus, encontrando rastros de un gran cambio medioambiental que sacudió el norte de África en aquella época. Con 10.000 aumentos, las pequeñas partículas de polvo que forman la mayor parte del sedimento revelan una huella geológica muy especial. La forma de esta partícula y el patrón específico de su superficie solamente se ven cuando el polvo es arrastrado por el viento. Los gránulos de polvo chocan unos contra otros, erosionándose. También está clara la composición química de la roca que demuestra que este polvo procedía del Sáhara. En aquella época había muchísimo polvo, llegando a depositarse hasta 250 gramos por metro cuadrado cada año. Esa es una cantidad inmensa. Aún existen zonas como esa y son casi inhóspitas. Hoy día se encuentra ese nivel de polvo en la zona del Sahel, donde llegan ingentes cantidades de polvo procedentes del desierto del Sáhara. Y en aquel momento el sur de Grecia recibía la misma cantidad de polvo. Esta es la primera vez que se ha podido datar con precisión la primera fase conocida del Sáhara. Debe de ser al menos tan antigua como el Grecopithecus, de hace 7.200.000 años, varios millones de años antes de lo que se suponía. Si verdaderamente la humanidad se originó en Europa, este vasto desierto representaría, sin duda, una barrera que nuestros primeros ancestros no habrían podido franquear. Pero esta temprana fase desértica fue seguida por un periodo húmedo, durante el cual el Sáhara se cubrió de una verde vegetación. Fue
Fue durante este periodo que coincide con la antigüedad de los hallazgos africanos más antiguos, cuando los primeros ancestros procedentes de Europa pudieron llegar a África a través de Oriente Medio. Y así, extenderse lentamente por África y continuar con su evolución, como sugieren los descubrimientos de los fósiles africanos después de dejar Europa. Los antepasados de los gorilas y los chimpancés también pudieron seguir esta ruta desde Europa a África. Puede que siguiendo los bosques en su retroceso llegaran hasta la franja ecuatorial, donde podían continuar viviendo en los árboles. Sin embargo, una especie, el Grecopithecus, siguió una ruta diferente. Permaneció en Europa, se adaptó al hábitat de la sabana y estableció un nuevo linaje, el de la humanidad. Puede que se encuentren pronto nuevos descubrimientos en la región mediterránea que sirvan para apoyar esta idea. Madeleine Baume continuará desentrañando estas pistas. Para ella, esto solo es el principio de una investigación más ambiciosa. En recientes investigaciones se han realizado varios descubrimientos espectaculares que arrojan una luz totalmente nueva acerca del papel de Europa en el origen del hombre. Es fantástico formar parte de esto y estoy emocionada pensando qué será lo siguiente que averigüemos. Pero hay algo que parece claro, y es que la actual teoría evolutiva no encaja por completo con las categorías geográficas humanas. A causa de los cambios medioambientales acaecidos en el transcurso de millones de años, la humanidad parece haber evolucionado en una extensa área que inicialmente comprendía Europa y posteriormente África. Los humanos fueron poblando nuevos hábitats y en el proceso cruzaron las fronteras que separan los continentes.